El día de hoy, vamos a hablar acerca del significado de la Semana Santa. Hoy vamos a hablar ese controversial tema, porque mucha gente ha estado creyendo que murió en viernes y resucitó en domingo. Otros dicen que el jueves y resucitó en sábado, otros que el martes, otros que el miércoles. Pero aquí lo más importante, mis hermanos, es ver a través de las Escrituras. Y a lo mejor ustedes dirían, bueno, pero hay pastores que también enseñan que murió el viernes y resucitó el domingo y lo dicen a través de las Escrituras. Pues sí, el detalle es que nosotros, para entender las Escrituras, tenemos que entender la Pascua, tenemos que entender de dónde vino el significado de la Semana Santa como lo ve el mundo. Tenemos que aprender muchísimas cosas antes de tomar una decisión, porque si nosotros creemos lo que todo el mundo cree sin analizarlo a través de las Escrituras, pues lo único que va a suceder es confusión. Así que vamos a iniciar. Voy a tratar de hacerlo lento. En esta ocasión me voy a llevar 3 estudios para que vaya dando una base más firme toda esta enseñanza. Nos vamos a ir desde lo histórico a lo bíblico, a lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, a lo que cree la mayoría, a lo que estamos creyendo los que hemos escudriñado las Escrituras. Entonces va a ser extenso el estudio. 3 estudios van a ser, pero espero y de verdad no haya lugar a dudas, porque lo importante es eso, que no haya ningún lugar a duda de todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a Mateo, mis hermanos, capítulo 12, versículo 40, y de esta manera es como vamos a ir aprendiendo a estudiar, analizar y a comprender las Escrituras. Así que el estudio se llama El significado de la Semana Santa, parte 1. Dice así Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Le quería poner el título 3 días y 3 noches, pero creo que es más entendible el significado de la Semana Santa. El estudio de hoy es para mostrar bíblicamente que la Semana Santa o Semana Mayor, como la llama la mayoría de la gente o como se le conoce, es una festividad que primeramente no tiene nada que ver con la iglesia primitiva cristiana. Absolutamente nada tiene que ver con la iglesia primitiva cristiana. Que algunos la empezaron a abrazar después de la Reforma, eso ya es otra manera de enseñanza a la cual vamos a tratar de ir. Pero la iglesia primitiva no celebraba la Semana Santa, y menos la celebraba o la celebra ahora la iglesia actual como la celebran los católicos. Siguiente punto también es que no tiene nada que ver con los verdaderos cristianos de la era actual. Nada que ver. El verdadero cristiano de ahora no celebra Semana Santa. No celebra Semana Santa. ¿Por qué? Porque han entendido que la Semana Santa no tiene que ver nada con el verdadero cristianismo y con la iglesia primitiva. También quiero puntualizar, mis hermanos, que aunque no es una doctrina para salvación, no es una doctrina que tenga que ver si tú crees en que fue el viernes pierdes la salvación, o que si tú crees que fue el miércoles ganas la salvación. No tiene que ver con la salvación. Mas, sin embargo, sí es importante saberlo para cuando alguien nos pregunta, oye, ¿tú por qué no celebras la Semana Mayor? ¿O por qué no crees que murió el viernes? Entonces ya podríamos tener citas bíblicas, podríamos tener respuestas bíblicas, y de esa manera, con toda seguridad, decir, yo no celebro este tipo de festividades porque no es una doctrina
porque no es una enseñanza bíblica y porque tampoco es una ordenanza de parte de Dios ni de parte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que todo lo que hacemos nosotros como cristianos es porque Dios lo estipula. Y ustedes podrían decir, pero es que Jesús dijo, hagan esto en conmemoración mía. Pero sí, Él hizo un nuevo pacto, el pacto de la Cena del Señor, más no de la Semana Santa. Y aquí es donde vamos a ir viendo las grandes diferencias. Así que no tiene nada que ver con la salvación, pero tampoco necesitamos celebrarla, ¿sí? Porque no es bíblica. ¿Y por qué también nosotros estamos en contra o no estamos a favor, podría decirse, que no la debemos de celebrar? Es porque tiene muchísima enseñanza errónea. Mucha enseñanza errónea y porque fue enseñada con la finalidad de hacer un sincretismo religioso. Por eso empezaron a tomar esos días, porque la idea de los católicos fue que hubiera un sincretismo religioso cuando los primeros católicos llegaron a evangelizar a los pueblos indios o a los pueblos que tenían otros dioses. Y de esa manera ellos empezaron a introducir esto que es la Semana Santa. La Semana Santa al inicio la tomaron como una obra de teatro, así como el nacimiento que San Francisco de Asís, según dicen que fue él, inició haciendo una representación del establo y una representación de los animalitos y de María y de José. Así inició también la celebración de la Semana Santa como una obra de teatro para que la gente empezara a entender cómo fue la muerte de Jesucristo, cómo fue la crucifixión de Jesucristo, cómo fue el calvario de Jesucristo, cómo fue golpeado. Todo esto lo empezaron a hacer un tipo obra de teatro para que los indígenas o los inconversos o los que no conocían acerca del cristianismo supuestamente, que en sí es el catolicismo, empezara a llamarles la atención y de esa manera también el catolicismo empezara a decir, mira, este es el Dios verdadero. ¿Y por qué llamo sincretismo? Porque al inicio ellos, los idólatras o los inconversos o los indígenas, creían, recuerden, que en el Dios Sol. Entonces ellos creían que el Dios Sol en el equinoccio de primavera es cuando resplandecía más. Y si ustedes se ponen a estudiar y analizar, la Semana Santa coincide con el equinoccio de la primavera. Entonces es por eso que tenía que haber un sincretismo. Recuerden que sincretismo es la unión de dos o más religiones para hacerla una sola. Y eso es lo que empezaron a hacer, un sincretismo religioso para que les dijeran, mira, tu Dios en el que tú crees, tu Dios Sol, no es el Dios Sol, es el Dios Yahvé, como le dicen los católicos. Y de esta manera fueron introduciendo a Jesucristo, les fueron enseñando y la gente fue abrazando la Semana Santa o Semana Mayor, como ahora se entiende. Así que esto de principio empezaríamos a decir, entonces yo no. Ya como número uno, con lo poquito que llevamos, estaríamos diciendo, yo no celebro la Semana Santa porque yo no quiero hacer un sincretismo con la religión católica, ni con ninguna otra religión. Pero no nada más se queda ahí en la historia, sino también se va a ir viendo versículos, se van a ir viendo citas bíblicas, se van a ir viendo ordenanzas de parte de Dios también, para que vayamos entendiendo. Así que este sincretismo inició de esa manera para querer convertir a ellos. Empezaron a mezclar las fechas, los indígenas celebraban al sol, los católicos celebraban supuestamente a Cristo y se fue haciendo de esta manera. Pero, viene el pero, la palabra de Dios dice en Primera de Timoteo, vamos ahí, ahora sí, vamos a empezar con los versículos, mis hermanos. Por eso les digo que vamos a hacer 3 estudios, porque vamos a ir paso a paso. No quiero que nada se nos pase. Primera de Timoteo 4,
16. Amén. Le dice Pablo a Timoteo en esa carta: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo le dice persiste en la doctrina. De esta manera te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Recuerden que uno de los problemas que hubo en el tiempo de Pablo es que los judaizantes querían introducir herejías que ya no tenían que ver nada con la gracia. Herejías de las cuales empezaban a querer mezclar para que el cristiano verdadero quedara confundido. No sé si recuerden, todo el estudio de Timoteo les dijo que no enseñen esos falsos maestros, falsas doctrinas. Entonces viene el catolicismo y es lo mismo, mis hermanos, empieza a introducir herejías, falsas doctrinas, y es por eso que este versículo nos lleva bien a decir: ten cuidado de ti mismo. O sea, tener cuidado de nosotros mismos, tener cuidado de la doctrina que viene a través de Dios y a través de Cristo, y persistir en la doctrina. No querer, porque los hermanos de tal congregación lo festejan, no, pues yo también voy a dar las 7 palabras, yo también voy a hablar de la resurrección y la muerte el día viernes, el sábado se abre la gloria, el domingo, se abre la gloria, resucita Jesucristo, el sábado se abre la gloria, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Me voy despacio. Viernes dicen que es la muerte. Sábado dicen que se abre la gloria para recibir a Cristo, a Jesús. Y el domingo dicen que es el domingo de resurrección. Eso es conforme a lo que dicen los católicos, y algunos cristianos están diciendo que así es. Mas, sin embargo, vamos a continuar. Así que, dice Pablo, cuida de ti mismo y de la doctrina. Siguiente. Los católicos, o la Semana Santa, es una conmemoración anual de la pasión de Cristo. Ellos inician, desde la entrada a Jerusalén. Ellos hablan de la última cena, hablan del Vía Crucis, hablan de la muerte y hablan de la resurrección de Jesús. Y ustedes podrían decir: pues eso nosotros también creemos. Sí, también nosotros creemos de la entrada a Jerusalén, creemos de la última cena, creemos en el Vía Crucis, creemos en la muerte y creemos en la resurrección de Jesús. Sí lo creemos, o al menos eso se ha enseñado, y creemos en eso. Pero el problema no es que creamos o no creamos en eso. El problema es las fechas que no coinciden, las fechas que han sido confusión, en las cuales nosotros debemos de basarnos primeramente en la palabra de Dios. Quiero irme un poquito más atrás. Si ustedes recuerdan, antes de todo esto viene lo que es el carnaval. El carnaval, o iba a decir en griego, no, se me olvidó el nombre, lo que hablan los católicos, en latín, gracias mis hermanos. En el latín, carnaval significa adiós a la carne. Adiós a la carne. Hay algunas otras traducciones donde también significa carne a Baal, o carne al dios, a Satanás, al dios Baal. Entonces, tanto adiós a la carne como carne a Baal es un destrampe, mis hermanos, ese carnaval, para que la gente se desborde en todos los deseos de la carne, porque sabe que vienen los tiempos de abstinencia o los tiempos de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma significa 40 días, también voy a explicar por qué le llaman Cuaresma o por qué hablan de 40 días. Después de ahí viene el Domingo de Ramos. Recuerden que es cuando supuestamente es la entrada a Jerusalén, donde entra montado en un pollino, donde con palmas y ramas lo están festejando, y de ahí continúa la enseñanza que fue montado en el pollino,
fue apresado, fue crucificado y muere y después resucita en domingo. ¿Por qué era para ellos importante que fuera la resurrección de Jesús, supuestamente ellos, en domingo? Porque recuerden que el domingo para ellos es el día del sol, y por eso ellos establecieron el día domingo como la resurrección de Jesús. Nosotros vamos a ver a través de las Escrituras que Jesús no resucitó en domingo. Bueno, ¿por qué la fecha de la celebración es variable también? Yo no sé si sabían ustedes que la fecha de la celebración de la semana es Semana Santa, es variable entre mediados de marzo y abril. ¿Por qué la cambiaban o por qué es cambiante? Porque ellos tenían que buscar la manera en que coincidiera la celebración de la Semana Santa con la celebración del equinoccio de primavera. A ellos, a los católicos, no les convenía que coincidiera con las celebraciones judías. Mas, sin embargo, si nosotros vemos en las Escrituras nos hablan que la supuesta Semana Santa, como le llaman ellos, y la Pascua, que es una celebración judía, fueron el mismo día. Fueron el mismo día. Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba tomando la cena de la Pascua, también Él, ese mismo día, celebró la cena o el nuevo pacto, que fue comer el pan y tomar el vino. Los católicos, al contrario, están tratando de lo más que se pueda evitar que tenga que ver la celebración de la Pascua judía con la celebración de la Cena del Señor. Y para esto vamos a ir, mis hermanos, a Mateo 26, 17 al 29. Son muchos versículos, mis hermanos, pero creo que ahí vamos a tener que poner mucha atención y darnos cuenta que ahí es donde nos va revelando la palabra de Dios. Mateo 26. Mateo 26, 17 al 29. 26, 17. Ya con que lleguen a Mateo 26, 17, ya lo demás va a ser más fácil. Voy a ir dando pausas para que vaya no explicando, sino nada más dando algunos puntos. Dice, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua, mis hermanos. Vinieron los discípulos de Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahí aclara, la fiesta de los panes sin levadura es la Pascua. Le dice nuestro Señor Jesucristo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Si se están dando cuenta, no está hablando de la cena del Señor, está hablando de la Pascua. La Pascua era una celebración judía. La Pascua, de acuerdo al Antiguo Testamento, nos está hablando que era en el mes de Nisán, a los 14 días. O sea, todo esto voy a tratar, les vuelvo a repetir, de sintetizar, pero es para que se vayan dando cuenta cómo el católico quiere evitar a toda costa que se entrelace la festividad judía con la Semana Santa. Y aquí nos estamos dando cuenta que nuestro Señor Jesucristo entrelaza o une tanto la Pascua con el nuevo pacto, porque fue el mismo día. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, ¿qué comían? Comían panes sin levadura, ¿qué más? Cordero, porque era lo que tenían que comer en la Pascua. Mas sin embargo el católico, ¿qué dice? Que no comas carne roja.
Entonces, aquí estamos dándonos cuenta que hay mucha contradicción. Empezamos a ver a primera vista que hay contradicción. Los católicos dicen no comas carne y nuestro Señor Jesucristo ese mismo día comió cordero. Con hierbas amargas, comió panes sin levadura, ¿sí? Y dice, mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecidos en gran manera, comenzó a cada uno de ellos decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Aquí, si se dan cuenta, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo, pero después se va a salvar Judas. No, al contrario. Está diciendo que bueno le hubiera sido que no hubiera nacido. Porque por ahí muchos dicen que Judas sí fue salvo. Es mentira. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, y Jesús le contesta, tú lo has dicho. Y mientras comían, ¿qué estaban comiendo? La Pascua, dijimos, ¿verdad? El cordero y los panes sin levadura. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. ¿Cuándo fue? El mismo día de la Pascua. Los católicos dicen no tiene que ver nada con la Pascua judía y Jesús dice fue el mismo día que comieron el pan y que dijo este es mi cuerpo. Esa celebración, ahí es cuando nosotros vemos el cambio de pacto. Así como vimos el cambio de sacerdocio de Juan el Bautista, que era levita, al cambio de sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec, aquí estamos viendo también el cambio de Pascua, a donde nosotros ya no celebramos la Pascua, porque nuestra Pascua es Cristo. ¿Sí? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando que viene el nuevo pacto, y dice, esto háganlo. Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, no dice al otro día, ni mañana, ni pasado, sino dice que en ese mismo momento, tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre. ¿Qué dice? La sangre del nuevo pacto. Ahí está el cambio, la transferencia inmediata. Ya nosotros ya no celebramos la Pascua, ahora celebramos la cena del Señor, la muerte y la resurrección en la cual proclamamos, ¿sí? Pero, más sin embargo, fue en el mismo día. Si nosotros quisiéramos, porque hay muchos que dicen, es que hay que celebrarla cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses. Si quisiéramos ser así tan estrictos, lo tendríamos que hacer cada año. Pero ya después el Señor dice, háganlo cada vez que se reúnan. Pero eso ya después lo vamos a ver. Entonces dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hubo una persona que una vez me preguntó, pastor, ¿y en el reino celestial vamos a tomar vino? Le digo, pues al menos aquí en la palabra de Dios dice que es vino nuevo. Es vino nuevo y es un vino diferente. No dice nunca más tomará el vino, sino dice hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, mis hermanos, entonces otro punto en contra para ellos, otro punto a favor para nosotros. Esto quiero aclararlo, mis hermanos. Hay más del 90% de cristianos que dicen de sana doctrina que predican que fue en viernes y que resucitó en domingo. Les vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con la salvación. Si ellos lo predican, pero predican la sana doctrina, pues hay una pequeña desaveniencia, ¿sí? Pero lo más importante es que nosotros creamos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo se estableció o se inició
lo que es de que la resurrección había de celebrarse en domingo fue en el primer concilio de Nicea. ¿Sí? En el primer concilio de Nicea, en el año 325, se establece que la resurrección había de celebrarse en domingo. A ver, creo que entendimos o no entendimos. Quiere decir que la iglesia primitiva no la celebraba en domingo. Porque si la celebrara en domingo, ¿qué caso tenía que se estableciera como domingo hasta después de 325 años? No tendría caso. Pues si ya lo estaban celebrando en domingo, pues vamos a seguirlo celebrando en domingo. ¿Para qué hacemos una nueva ley o una nueva regla donde diga que tiene que ser el domingo? Aquí ellos mismos nos están mostrando que no se celebraba en domingo, sino que se celebraba en sábado. ¿Por qué? Porque los sábados era el día de reposo. Ahora, antes de irnos, quiero hacer un paréntesis. Si hablo de sábado y domingo, mis hermanos, recuerden que es por el calendario que estamos en la actualidad. Pero anteriormente no era ni sábado ni domingo. Anteriormente el sábado era séptimo día y el domingo era el primer día de la semana. ¿Ok? Así que para no confundirnos digo sábado y domingo. Pero porque se imaginan que estuviera yo diciendo, y el séptimo día es cuando celebraban la cena, y el primer día de la semana lo estipuló el catolicismo. A lo mejor habría algo de confusión. Pero desde antes del 325 se celebraba el día séptimo o el día sábado, la cena del Señor, porque así lo estipuló Dios. El día de la Pascua era en día de reposo, era Shabbat, como le llaman los judíos. Así que no coincide que había de celebrarse en domingo, no coincide que Jesús resucitó en domingo, no coincide que resucitó en domingo. ¿Y cómo lo podemos constatar que no coincide que resucitó en domingo? Por medio de las Escrituras. Porque las mujeres llegaron muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro. Y dice que cuando todavía estaba oscuro, y llegaron ellas muy de mañana, porque querían ungir el cuerpo de Jesús, ¿qué creen? Ya no estaba Jesús. Así es. O sea, antes ya había resucitado. ¿Y cuándo resucitó? Eso lo vamos a ver más adelante. Así que muy de mañana Jesús ya no estaba en la tumba. Y los 3 días y las 3 noches iniciaron a las 6 de la tarde, mis hermanos. Recordemos que anteriormente el día que iniciaba a las 6 de la tarde y terminaba al otro día a las 6 de la tarde. Ahora, de tarde a tarde. Y si ustedes quieren comprobarlo más, en Génesis nos habla de los días que fue la mañana y la tarde, y fue el primer día, y fue la tarde y la noche, y el segundo día, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo día. Entonces, la hora en que muere nuestro Señor Jesucristo es a las 6 de la tarde, nos está dando a entender que resucitó a las 6 de la tarde. Y si resucitó a las 6 de la tarde, tuvo que haber resucitado un sábado a las 6 de la tarde. Pero bueno, vamos a seguir. Así que los 3 días y las 3 noches iniciaron a las 6 de la tarde, terminaron a las 6 de la tarde, por lo cual Jesús resucitó al terminar el día de reposo. Esto es a las 6 de la tarde, por lo cual, cuando ellas llegaron, por lógica, Jesús ya no estaba en la tumba. Es por lógica, o sea, nada más es de pensar. Si resucitó a las 6 de la tarde, ellas esperaron a que empezara a amanecer para poder ir, porque eran mujeres, era muy de noche, estaban los soldados, había cierto temor, porque ellas vieron cuando pusieron a los soldados, ellas vieron cuando se puso la piedra, incluso cuando iban caminando iban diciendo, ¿quién removerá la piedra? Porque es muy pesada. Ellas sabían que ellas no iban a poder. Yo no sé por qué fueron, si no iban a poder mover la piedra, pero pensaron que alguien les iba a ayudar.
o más bien lo más seguro, ¿verdad? Es porque Dios les puso que fueran a ver. Marcos 16, 1 al 6. Vamos a ver qué dice Marcos. Capítulo 16, 1, versículo 1. Marcos 16, 1. Dice así: cuando pasó el día de reposo, ¿cuándo? Cuando pasó el día de reposo. El día de reposo inició ¿qué? A las 6 de la tarde, terminó a las 6 de la tarde. Esperaron toda la noche, no podían ir el día primero de la semana o el día domingo, no podían ir porque era de noche, y esperaron en la mañana. El día domingo en la mañana, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Perdón, aquí estamos mal, soy yo el que me equivoqué. Dice cuando pasó el día de reposo, está hablando del primer día de reposo. Acuérdense, bueno, si no lo saben, hubo 2 días de reposo en ese día. El primer día de reposo pasó. Pasa ese día de reposo y en la mañana se van María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compran especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, ¿sí?, al otro día después, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Quiero poner aquí, vean nada más esto. Pasa la muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Viene el día de reposo, reposan todos. Pasa el día de reposo y viene María y las otras Marías, van y compran aceite y especias aromáticas. Duermen, descansan, pasa el otro día de reposo, porque fueron 2 días de reposo, y ya entonces el día del Señor, que es el domingo, es cuando ellas van temprano, ya casi saliendo el sol. Primer día de reposo, muere Jesucristo. Lo entierran antes de que empiece las 6 de la tarde. Muere él, entonces pasa el día de reposo y es un día normal. En ese día normal compran las especias, se van a su casa porque inmediatamente al otro día es día de reposo. Descansan el día de reposo y al otro día, aquí sí es Shabbat, aquí al otro día es domingo y muy de mañana ya tienen preparadas las especias para irlo a ungir. Espero que haya quedado claro. Es que no quiero decir miércoles, pero bueno. El miércoles es día de reposo a las 6 de la tarde. El miércoles muere. El jueves, muy de mañana, van y compran las especias aromáticas. El viernes descansan, dejan que pase el día de reposo y el domingo van a ungirle. ¿Ok? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido del sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, ahí ya la piedra estaba movida. Bueno, vamos a leer el 5 y el 6. Dice: y cuando entraron, vieron al joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Y en el 6 dice: mas él le dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Dice en otro evangelio que ellos entraron, y que entraron ellas y buscaron y vieron y no encontraron a Jesús Nazareno, que ya después salieron y lo vieron afuera. Pero eso ya vamos a seguir más adelante después a explicarlo. Entonces, mis hermanos,
cuando ellas llegan muy de mañana, llegan al sepulcro, Jesús ya había resucitado. No dice que el domingo resucitó. Hay una película o hay unas historietas o hay una enseñanza de que van llegando las mujeres y ven cómo se abre la tumba y sale Jesús resucitado y todo. No es cierto. Aquí la Biblia nos habla de que ellas no lo vieron cuando se abrió la tumba. Ellas no vieron nada de eso. Ellas cuando llegaron, Jesús ya había resucitado. Ya no estaba. Llegaron los discípulos y ya no estaba. Ya estaban los mantos doblados. Así que en ese concilio, ellos trataron de evitar algo imposible, que no coincidiera nunca con la Pascua judía, que se realizaba cualquier día de la semana, según cayera en el calendario judío. Ellos trataron de evitar parecidos o confusiones para que no fuera mezclado el Mesías juntamente con ellos. Entonces eso nosotros lo vemos que es antibíblico, ya que el mismo Jesús, aparte de celebrar la Pascua, él mismo dijo que vino a obedecer la ley y que la salvación viene de los judíos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo obedece la ley. Nuestro Señor Jesucristo toma la cena en día de Pascua. Nuestro Señor Jesucristo dice que a través de los judíos. Los católicos dicen no, nada que ver con los judíos. Eso no puede ser, mis hermanos, porque Jesucristo es judío. Siguiente punto, que también está en contra de ellos y a favor de nosotros. La idea de, o el reglamento, o el estatuto, o la ordenanza de no comer carne en Pascua. La Biblia no tiene ningún versículo que prohíba el consumo de carne en ese día. No hay ningún versículo donde ustedes puedan encontrar que el día de la Pascua judía no se podía comer carne roja. Y en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo donde se prohíba que no podemos comer carne o que podamos comer carne el día de la Cena del Señor. No hay ningún versículo. Búsquenlo ustedes. Busquen algún versículo donde hable, en la Pascua no coman carne, dice el Señor, en la Pascua coman cordero. Así es. En la Cena del Señor no coman carne, no hay ninguno. Ninguno. Alguno que lo encuentre, les diría yo que me lo mostraran, porque yo hasta ahorita no encuentro en los 66 libros de la Biblia, no encuentro ninguno que nos hable que no podamos comer carne. El no comer carne es una tradición católica que ha pasado de generaciones en generaciones, pero, vuelvo a decir, Jesús comió cordero. Incluso ustedes le preguntan a las personas, oye, ¿por qué no comes carne? Y la única respuesta que te dan los que dicen conocer de las Escrituras es, porque ese día Jesús murió y nosotros en memoria de Él, para que no parezca que estamos comiendo la carne de Jesús, no debemos de comer la carne en esa fecha. Esto es tradición humana y también es sincretismo. Hay pueblos, mis hermanos, hay muchos pueblos, hay muchas tradiciones indígenas donde si una persona muere, no pueden comer carne. A mí ya me pasó, ellos no hacen nada de comer. Yo tenía ganas de unas carnitas, porque estaban haciendo carnitas a un lado el día que murió mi papá, y yo quería carnitas y les dije, ay, tengo ganas de carnitas. No puedes comer carne. Acuérdate que si tú comes carne es como si te estuvieras comiendo a tu papá. Y ellos hacen comida sin carne. Hicieron unas tortitas como de camarón, pero eran de arroz molido. Y está prohibidísimo comer carne cuando hay un muerto. Entonces son tradiciones que se fueron mezclando, mis hermanos, pero que no son palabra de Dios. Y tristemente mucha gente sigue celebrando eso y siguen ayunando, incluso los mismos cristianos,
ayunan durante esos días, mis hermanos, de verdad, y la palabra de Dios nos dice que de todo lo que hay en la carnicería debemos de comer. Así es. Amén. Así que es una tradición que viene de generación en generación, una tradición de hombres que han inventado y que es muy difícil quitarla porque tristemente el catolicismo está muy arraigado. Otra de las enseñanzas, lo que yo les decía, es que ellos no comen carne durante esos 40 días, o al menos el miércoles de ceniza y los días viernes y la semana mayor que le llaman ellos, porque dicen que es para honrar los 40 días que estuvo Jesús en el desierto. Y dicen, de esa manera nosotros también nos unimos a ese sacrificio. Mis hermanos, nosotros ya no necesitamos hacer nada de ese tipo de sacrificios. Y por eso hacen sus ayunos sin comer carne, sin beber nada, porque Jesús estuvo 40 días y pues nos vamos a unir para ver si se nos pega tantito de su santidad. Eso proviene del hombre, mis hermanos. Eso es únicamente pura tradición humana, tradición del hombre. En Pedro, primera de Pedro, mis hermanos, para reforzar que nosotros no debemos de estar en las tradiciones de hombres u obedecer tradiciones de hombres, primera de Pedro 4:11 nos dice así: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos está enseñando la palabra aquí en primera de Pedro? ¿Qué nos enseña Pedro en estas escrituras? Que todo lo que nosotros aprendamos, defendamos o enseñamos tiene que ser respaldado conforme a la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Los 66 libros. Cualquier enseñanza, cualquier defensa, cualquier palabra que nosotros demos de que mira, yo no creo en esto es porque la Biblia lo dice, porque la palabra lo dice, porque yo hablo conforme a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es un versículo, la palabra de Dios no es un capítulo, la palabra de Dios no es un libro, la palabra de Dios son 66 libros, mis hermanos. Amén. No podemos quitarle ni añadirle a todo. Y cada palabra que nosotros vamos a tomar tiene que coincidir con todo el entorno. Amén. Un texto fuera de contexto es un pretexto, es una nueva enseñanza, es algo aberrante, es algo en contra de Dios. Todo tiene que coincidir, uno tras otro. Pues miren, es que yo creo que esto dice esto. No es yo creo que esto dice esto. Es la palabra de Dios dice. La palabra de Dios habla. La palabra de Dios me respalda. Todo tiene que ser respaldado por la palabra de Dios. Yo no puedo estar sacando un versículo de acá y otro versículo de allá, como ese versículo que dicen que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Dios. Y dicen, eso es para la oración. No, eso no es para la oración, mis hermanos. Eso es para la disciplina. Así es. Entonces no puedo sacar ese versículo para agarrarlo, para que ven, mi hermano, vamos a orar, porque donde están 2 o 3, se va a cumplir lo que le pidamos al Señor. No, tengamos cuidado con no sacar textos fuera de contexto. Y ya por último, mis hermanos, les voy a leer 8 versículos nada más. Levítico 23:1. En Levítico 23, del 1 al 8, vamos a encontrar los 2 reposos, o los 2 días de reposo. El día de reposo anual y el día de reposo semanal. Dice así Levítico 23, 1 al 8, con esto termino, mis hermanos, nada más dándoles la enseñanza de estos versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas.
Si ustedes se dan cuenta, está hablando de una fiesta solemne de Jehová. Y dice que es una santa convocación. Y no está hablando de algo que va a ser cada año, cada mes, cada semana, etcétera, sino está estipulando fechas y días y todo. Primero nos habla del reposo semanal. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas, ya después ahí es punto, ¿sí? Ya está hablando ese día, ese es el semanal, ¿ok? 6 días trabajará y el séptimo será día de reposo. Es el día semanal, día de reposo semanal. Después nos vamos y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis, ¿qué? En sus tiempos. Aquí ya nos empieza a hablar de la santa convocación anual y nos dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El séptimo día será santa convocación, está hablando del día de reposo anual. Si ustedes se dieron cuenta, ahí vemos los 2 días de reposo, tanto el día de reposo semanal como el día de reposo anual. Y como pueden ver, aquí están esos 2 días y en los evangelios también vemos esas 2 diferencias. En los evangelios, el mismo Juan habla que era un día grande cuando crucificaron al Señor. No estaba hablando de un día Shabbat o día de reposo normal, sino estaba hablando de un día grande. Así que la celebración anual, Mateo 26:2. Vamos a ver un poco de los evangelios, mis hermanos. El reposo anual, ¿cuándo era, mis hermanos? El día de la Pascua. El día de la Pascua era el reposo anual. El día semanal era el séptimo día. Que no se nos olvide eso. El día de reposo anual era el día de la Pascua. El día de reposo semanal era el séptimo día. Son días completamente diferentes. El día de reposo anual podía caer en lunes, en martes, en miércoles, en jueves, en viernes, en cualquier día, porque era anual. El día de reposo semanal sí tenía que caer en sábado. Ese sí era obligatorio en sábado. Y así lo hacían los judíos. Nosotros no somos judíos, claro. Dice en Mateo 26:2, vamos a ver el día de reposo anual, tal como lo dicen en los evangelios. Dice, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Cuándo iba a ser crucificado nuestro Señor Jesucristo? ¿En día de Pascua o en día Shabbat semanal? En día de Pascua, ¿sí? Dice, pero decían los fariseos en el 5, pero decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿De qué fiesta estaban hablando? De la Pascua, mis hermanos, porque el día de reposo semanal no era día de fiesta. El día de reposo semanal era un día de reposo normal. Es como nosotros los domingos. El domingo me la puedo pasar en mi casa acostado viendo televisión o leyendo, orando, o me puedo ir al parque. Era un día de reposo normal. Pero el día de la Pascua era como aquí un día muy grande, puede ser el día de la independencia, yo no sé, el día de
el día de las madres, el día de la garnacha, el día del taco, que el día del abuelo, que lo hacen en grande, ¿sí? Lo hacen en grande los del mundo, nosotros no. Pero de verdad, y en el caso de los cristianos podría ser un día de bautizo, ¿sí? Que es un día especial, o el día de la cena del Señor, que también tiene que ser una santa convocación, mis hermanos. No cualquier día. Ya mucha gente ya nada más agarra la galletita, se la come sin discernir el cuerpo de Cristo. Así que era un día especial. Y ellos mismos dicen, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Que dan a entender que había mucha gente. Había gente porque habían sido convocados para celebrar la Pascua, mis hermanos. Dice en el 17 de Mateo 26, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Si ustedes se dan cuenta, está hablando de del reposo anual. Y en el 20 le dice, cuando llegó la noche del día de la Pascua, donde iban a comer la Pascua, donde iba a comer cordero, donde iba a comer pan sin levadura, dice, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y entonces Jesús les dijo en el 31, todos vosotros se escandalizarán de mí esta noche. ¿Cuándo? Esa noche. El día que comió la Pascua, ese día lo apresaron. El día que comió la Pascua, ese día llegó Judas a darle el beso. El día que comió la Pascua, lo llevaron preso y lo estuvieron golpeando y lo escupieron y ese día le cortó la oreja a Malco Pedro. Ese día, esa noche más bien, dice, todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y en el 45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Cuándo fue entregado, apresado? En el día de la Pascua. Dice la palabra de Dios que al otro día de la Pascua, al otro día de comer, si lo oyeron en Levítico, al otro día de comer la Pascua es día de reposo, santa convocación. O sea, el día siguiente era día de reposo. Por eso, cuando en la mañana ya lo llevan ante Pilato y ante todos los demás, y él es crucificado, les dicen, antes de que den las 6 de la tarde hay que matarlo. Antes de que den las 6 de la tarde tenemos que matarlo, porque lo tenemos que descolgar y enterrar, porque está prohibido que esté alguien ahí crucificado y colgado el día de reposo anual. Y por eso lo bajan antes y ya lo llevan a la tumba. De acuerdo a todo esto, mis hermanos, Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde muere nuestro Señor Jesucristo. Antes de las 6 de la tarde, Él ya está en la tumba. ¿Ok? Así que todo esto fue en la Pascua, la cual era una celebración anual, que era muy importante y tenía un día de reposo anual, el cual nada tiene que ver con el descanso semanal. Aquí es donde muchos es ese problema que tienen. A ver, entonces, ¿era viernes o no era viernes? No, no era viernes, porque si no, no se cumplirían 3 días y 3 noches. Nuestro Dios, recuerden que es un Dios de orden. Y si Él dijo, como Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así tenía que ser con nuestro Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches. Hay quienes dicen que 3 días para ellos es mediodía, para el otro mediodía son el otro día, y el otro mediodía es el otro día, y ya por eso es que ajustan los 3 días, pero no ajustan las 3 noches. Entonces es imposible que coincida. Así que, mis hermanos, hemos entendido que en ese tiempo
de nuestro Señor Jesucristo, hubo 2 días de reposo. Un día de reposo anual, un día de reposo semanal. De acuerdo al calendario que hoy conocemos, podríamos decir que fue el miércoles el anual y el sábado, el día semanal de reposo. Eso lo vamos a ir viendo en el próximo estudio, mis hermanos, para que no haya lugar a dudas de la hora exacta en que murió, la hora exacta en que resucitó y cómo se cae la historia de que resucitó en domingo y muy de mañana.